Buenas tardes. ¡Qué elegancia, profesor Carlos Andrés! Apreciado doctor Ricardo, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo ha estado usted? Bien, gracias a Dios, muy bien. Ah, bueno, cosa que me alegra. ¿Preparado para su presentación? Yo creo que sí. Ok. Voy a dar aquí. Entonces, aquí tenemos a Carlos y a Nuria. Nuria no ha llegado. Ok, listo. Hola Álvaro, buenas tardes. Está bien el tamaño ahí, ¿cierto? Sí. Cambiaron un poquito. Ciertamente, de las que vimos ayer a estas, sí, ciertamente había una mejora ostensible en términos de la lectura de la diapositiva, claramente. Nos hace falta Nuria en esta sesión, Sergio. Y José Luis, sí. Ahí llegó Nuria, pero nos falta José Luis, que lo estoy llamando. Ah, ok. Ah, José. Ah, sí, sí, José es el evaluador, sí. Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, Nuria, ¿cómo Pero no estás? puedo entrar. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien. Los dejo con Ricardo un ratito porque voy a chequear por interno otra cosa. Ok, si quieres, Carlos, deja de compartir la presentación mientras tanto. Con eso nos vemos un poquitito Ok, más grandes en pantalla y ya cuando regrese Sergio y José Luis, compartimos. perfecto. Ahí están. Ustedes dos están como en la misma línea financiera. Entonces, ahí pueden estar explorando cosas interesantes. ¿Con quién estás vinculada, Nuria? Yo estoy en EGADE Business School con la doctora Consuelo García. Ah, ok, súper. Carlos está con la Universidad Nacional de Colombia. Con la Nacional de Colombia haciendo el doctorado, sí, señor. Y mi tutor es el doctor Alberto Antonio Gudelo. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Un minutito retrasados. Pero Muy sin, bien. sin, sin el evaluador no podemos comenzar. Sí, no, pues sí. Claramente, sí, no se puede. Además, sin el evaluador que tiene un acento chileno bastante marcado. Sí, José Luis es el director de la maestría en finanzas de Chile. sí. Es doctor en finanzas de Wharton.
Y dices chileno de los que tiene uno que buscar traductor. A veces, aquí a manera de anécdota, en alguna oportunidad que estaba en Chile, iba en su carro, iba con él en su vehículo y recibí una llamada familiar. No, la contestó en el altavoz. Yo quedé como, oh, 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 oh. No estoy acostumbrado a ese español tan rápido, no lo capto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bastante rápido. En el EGADE, pero tú estás en Monterrey o estás en Ciudad de México? Monterrey. Monterrey. Okay. Mi hija está haciendo la prepa en el TEC de Ciudad de México. Está haciendo la prepa multicultural del TEC. Ricardo, Dímelo. ¿escuchas? Sí. ¿Pueden hacer una prueba de pantalla con Nuria de la presentación para ver si comparte? Ok, listo. Nuria, porfa. Sí, comparte tu pantalla, por favor. Me dice que algo salió mal. Ok. ¿Qué navegadores está usando? Desde Chrome. Ah, Desde Chrome. Cuando le das compartir pantalla, seleccionas la opción de aplicaciones, ventana de aplicaciones. Sí, ventana de la. Y Y ahí seleccioné PowerPoint. PowerPoint y te genera error. Sí. Carlos, ¿tú lo hiciste también en Chrome? Sí, yo estoy en Chrome y Y fuiste por le la doy misma ruta. compartir y perfecto. Sí, Está raro. sí, sin problemas. ¿nos puedes enviaste ¿La presentación? ¿Al la correo, presentación? Nuria? Sí. ¿Tú la tienes, Sergio? Yo no la tengo aquí, estoy buscando. No, la voy a enviar apenas, perdón. Ok. Yo no tengo acceso a ese drive. Sergio. ¿A cuál le enviaste, Nuria? Está cargando. Lo iba a enviar a su correo Sergio Lavarrieta. Sí, solavar@unegocios.cl o solavar@fen.chile.cl. Ay, no entendí, perdón. Solavar@unegocios.cl. pen.uchile.cl. También está perfecto, sí. Ok.
¿Lo enviaste? Sí. Hola José, porfa, activa tu cámara y micrófono para darte acceso a la sesión. Listo. José intentó conectarse, pero salió de nuevo. Ya, aquí tengo la presentación. Disculpen que justo descargué, se me desconectó la internet, pero bueno. Está bien. Ahora ¿Ahí sí. lo ven? Sí, pero nos falta... José Luis intentó conectarse, lo alcanzó a ver un momento en cámara y luego lo perdió otra vez. Que se conecte sin vídeo. Cuando se vuelva a conectar y que ponga solo la voz, puede ser, para tener menos problemas. Ok. Que era lo que estaba haciendo yo recién. Si me voy a apagar un segundo porque parece que estoy teniendo problemas de ancho banda y... Ok. Ya viene José. Hola José Ahí Luis. está. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno verte. Bueno, entonces la Buenas primera tardes. presentación que vamos a tener es la de, bueno, tenemos la presentación puesta de Nuria. Carlos, ¿no tienes problema en presentar? No hay ¿Segundo? problema. Ok, Sí, perfecto. no hay Entonces, problema.
aprovechemos que está la presentación de Nuria en pantalla y entonces, Nuria, tienes 12 minutos para contarnos acerca de tu propuesta. Luego de eso, pues, habrá unas observaciones por parte de José Luis y así podemos continuar después con la presentación de Carlos. Entonces, adelante, por favor. Ok. Bueno, mi nombre es Nuria Rojas, soy del Tecnológico de Monterrey y bueno, esta es mi propuesta de investigación que está en una etapa de aprobación. La acabo de enviar a mi comité de tesis. Todavía no he terminado de recibir la retroalimentación por parte de ellos, entonces pues me pareció un momento también oportuno para presentarlo también en este congreso y reunir las sugerencias de todos para poder continuar con mi investigación. El título de la investigación es Financial Habits and Preparedness from the House of Negative Economic Situation, an Explorative Study of Financial Literacy in Times of Coronavirus. Yo he tenido un poco de retroalimentación en esto sobre enmarcarlo en la etapa que estamos viviendo de coronavirus. También me gustaría escuchar sus... Voy a presentarlo tal cual lo hice en mi universidad y pues estoy abierta a las sugerencias de dejarlo o quitarlo. Bueno, como parte de la introducción de mi trabajo, el objetivo es evaluar qué tan bien equipadas están las personas para tomar decisiones financieras. Tenemos, por un lado, que las personas tienen un conocimiento financiero, el denominado Financial Literacy, pero en este trabajo lo que se busca es medir qué tanto Financial Literacy tienen las personas en este contexto, que voy a describir más adelante, pero también qué tanto lo aplican, porque de nada es relevante tener el conocimiento si a la hora de tomar las decisiones no estamos ejerciendo o estamos aplicando ese conocimiento. La relevancia de este estudio es que los estudios que se han encontrado en mi Literature Review se han enfocado en aspectos de conocimiento, medir ese conocimiento que tienen las personas. Y se han hecho diversos estudios en los que se dice que a nivel general, personas de aspectos básicos de finanzas es alrededor de un 30%. Esto difiere entre diferentes países. En Europa, por ejemplo, tenemos países que alcanzan porcentajes de conocimiento de un 60-70%, en países como Suecia. Y en México, este nivel sí es el promedio mundial de un 30%, es un 32%. Entonces, bueno, ya sabemos que se ha hecho esa medición del conocimiento que tienen las personas, pero están dejando de lado qué tanto aplican lo que saben. La metodología que espero utilizar a grandes rasgos es una metodología mixta. Voy a empezar con una metodología cualitativa en la forma de entrevistas personales para establecer todas esas áreas que se tocan dentro de las finanzas personales en las personas en México, y posteriormente voy a pasar a una metodología cuantitativa a través de cuestionarios para ya medir a un mayor número de personas. Los resultados esperados es encontrar qué guía a las personas a tomar decisiones financieras en la población mexicana. ¿En qué se basa? Y bueno, tengo el contexto. El contexto es en México y principalmente lo voy a ir enfocando a Nuevo León. Entonces, bueno, el contexto económico me dice que solamente el 68% de la población mexicana tiene un producto financiero. Entonces, estamos hablando de que cuántas personas están fuera de este sistema financiero que no tienen ni siquiera una cuenta bancaria. El producto financiero más utilizado en la población mexicana de ese 68% es la cuenta bancaria en un 47%. La mayoría de las personas en México obtienen sus créditos a través de las tiendas departamentales o supermercados en su tarjeta de crédito. Esto es un 61%. Hablando de seguros, solamente un 25% de la población mexicana tiene algún tipo de cobertura.
estamos hablando de que 3/4 de las personas en México no tienen alguna cobertura ante la enfermedad, incapacidad laboral, muerte, etcétera. Y eso es un porcentaje muy elevado. Y solamente 40% de la población tiene un producto que les sirva para hacer frente para esa edad de retiro. En el contexto social, tenemos, bueno, ahí ya me fui a cuántos hogares hay en Nuevo León, cuál es el nivel de educación, que es de la población mayor de 15 años, solamente, bueno, su nivel educativo es de 10 años, y la tasa de desempleo es del 3.51%. Nuevo León es una de las 4 entidades mexicanas que tienen el mayor nivel de inclusión financiera en el país. Entonces, pues podríamos decir que en Nuevo León sí las personas tienen ese conocimiento que hablábamos de alrededor de un 32% de financial literacy. En Nuevo León el 50% de las personas tienen una cuenta bancaria, saben calcular las tasas de interés simple, pero solamente 12% ha tomado algún curso de educación financiera. Y ya en el aspecto cultural, tenemos que en México el 70% de la población tiene problemas financieros que se deben a una falta de cultura financiera. Encontramos que existe mucho consumismo de las personas y malos hábitos al momento de tomar decisiones financieras. Las personas pensando solamente en el presente sin prepararse o, como lo hablábamos hace un momento, de la cobertura. Pienso en el momento, pienso en el hoy, sin prepararme o sin guardar algo de mis ingresos para eventualidades futuras inciertas. Y bueno, aquí tenemos ya el problema de investigación. Vemos que este tema ha ganado importancia debido a crisis financieras, que está incrementando el número de personas que alcanzan la edad de retiro, hay menores niveles de ingreso, existen mayores precios ¿cómo se puede decir eso? El precio de la vida es más alto, están cambiando las formas en que funcionan las pensiones, etcétera. Entonces, tenemos que existe esa medición de cuál es el conocimiento financiero de las personas, pero no de la aplicación. Entonces, eso es lo que queremos, o bueno, lo que quiero hacer, medir la aplicación que tiene el conocimiento al momento de tomar las decisiones. Y bueno, estas son las preguntas de investigación. La más importante es ¿por qué las personas tienen hábitos financieros positivos que les ayudan a enfrentar situaciones económicas negativas? Y entonces están ya las preguntas secundarias, en donde voy a definir cómo toman las decisiones financieras las personas, qué aspectos son más fuertes al momento de tomar decisiones financieras, por qué difiere este comportamiento a través de la población, cuáles son los diferentes niveles que tienen las personas de anticipar estas situaciones económicas negativas o eventos negativos, cómo están preparadas las personas para enfrentar situaciones económicas negativas o de incertidumbre, y aquí era donde entraba un poquito lo del coronavirus, cómo se están sintiendo ante esta incertidumbre que estamos viviendo, qué tan bien o mal están preparadas para enfrentar lo que, bueno, cuando estaba haciendo esto no sabíamos cuánto iba a durar, bueno, a ciencia cierta aún no sabemos cuánto va a durar, entonces estás preparado por si podemos volver a una normalidad o una nueva normalidad, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo te sientes ante decisiones que tomaste hasta febrero, marzo de este año, y cuánto tiempo puedes sobrevivir o sentirte bien contigo mismo con lo que decidiste a través de este periodo de incertidumbre? Cuando los tiempos negativos llegan, ¿cómo se sienten de esta preparación que tuvieron en meses anteriores? ¿Y qué aspectos se vuelven muy importantes
cuando vienen las situaciones económicas negativas, que están dejando de lado para sobrevivir ante esto. Y pues los objetivos van desde la parte teórica, en donde ahorita voy a hablar sobre el literature review que he estado haciendo, donde todavía no se tiene una definición específica sobre lo que es financial literacy, sus componentes, las áreas que cubre, la importancia y las maneras de medirlo. Entonces, en primer lugar sería este aporte teórico de dar una definición con sus componentes y áreas más claras, identificar los factores que guían a las personas a tomar las decisiones financieras, la construcción de un instrumento que permita medir los hábitos financieros de las personas, más en su aplicación, pero que a su vez les pueda permitir a ellos saber en qué áreas están fallando. Entonces es un instrumento que funcionaría para ambos lados. Analizar los niveles de anticipación ante situaciones económicas inesperadas y la reacción de las personas al enfrentarse ante esas crisis o esas condiciones de incertidumbre. Y bueno, el literature review a grandes rasgos, tenemos que este término de financial literacy apareció por primera vez en el año 1992, en la década de los 90, y hablaba sobre la habilidad de tomar decisiones financieras o relacionadas al dinero de manera efectiva. Posteriormente, en el año 2000, ya te hablan de un proceso a través del cual las personas adquieren ese conocimiento y desarrollan las habilidades para tomar decisiones efectivas en cuanto a su dinero. En el año 2010 empiezan a identificar las áreas que componen este término, los impuestos, las inversiones, la deuda, el riesgo, etc. Y hoy en día ya la definición y las investigaciones que se están haciendo no van tanto a que las personas conozcan mucho acerca de las finanzas, sino dice, ok, tu conocimiento puede ser básico, pero a tomar decisiones lo debes de hacer de manera informada. Entonces es por eso que aquí vamos a ver, lo que pretendo hacer es, tienes conocimiento básico y a pesar de que es básico al momento de tú tomar tus decisiones, lo haces de manera informada. Entonces te apoyas, a lo mejor es básico, pero sabes en quién apoyarte para tomar la mejor decisión respecto a tus finanzas. La metodología va a ser un enfoque hipotético deductivo. El diseño de la investigación es descriptivo. Ya había mencionado que el método de investigación va a ser mixto a través de entrevistas y cuestionarios. Los instrumentos, bueno, son las entrevistas y cuestionarios. La muestra va a ser mexicanos pertenecientes a la fuerza laboral y cabezas de familia, para que tenga estas dos variables de tengo obligaciones, tengo que mantener una familia y estoy en mi etapa laboral en la que debo de tomar las mejores decisiones también para enfrentar tanto situaciones inesperadas como cubrir mi etapa de retiro. Los resultados esperados, bueno, saber que el tener el conocimiento financiero no es un factor decisivo al momento de tomar decisiones financieras. Vamos a encontrar cuáles son los factores importantes que influyen en las prácticas de las personas. Si hay algo más que toman en cuenta, alguna otra presión que influye en esa toma de decisiones y la preparación que tienen las personas ante situaciones económicas negativas. A su vez de que vamos a medir voy a medir cómo están enfrentando esas situaciones de incertidumbre. Las implicaciones de este estudio, bueno, tiene implicaciones y traté de identificar los actores más relevantes. Y para los individuos que se les va a aplicar este estudio o que van a ser objeto de este estudio, pues lo que proponían era, al momento de presentarles un cuestionario, que tuvieran la capacidad de aprender de él. Entonces,
reflexionar sobre lo que estás haciendo. Ya hice una escala sobre este tema y, por ejemplo, uno de los ítems era: tengo ahorros de 6 meses para sobrevivir ante una incertidumbre. Entonces, cuando lo apliqué en persona, me decían las personas, wow, o sea, yo no sabía que tenía que tener 6 meses de ahorro para sobrevivir ante eventos inesperados. Entonces, construcción de ítems que les permitan a su vez reflexionar, o sea, que se den cuenta que algo están haciendo mal o que tienen áreas de oportunidad en sus finanzas personales. Para los investigadores, lo que se busca es la construcción de ese instrumento que permita medir el nivel de aplicación de la educación financiera. Para las policy makers, bueno, ver qué pueden hacer, para qué regulaciones pueden implementar para proteger a la población en las áreas en las que sean más vulnerables en sus finanzas personales. Y para las instituciones financieras también, ver qué productos pueden ofrecer que les sean, o qué tipo de guía pueden ofrecer a las personas para tomar una mejor decisión de sus finanzas. Y bueno, eso sería todo. Ay, no se escucha. Me haya eliminado. Sí, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. te escuchamos. Dale, José Luis, profesor de finanzas de la Facultad de la Universidad de Chile. Tus comentarios, por favor. Ok, Bienvenido. para compartir un archivo era la pantallita, ¿no es cierto? Está acá. Sí, pero déjame, voy a... Como para hacerlo como... ¿Puedo, no? La pantallita donde decía al medio, ¿no? Ventana de aplicación, perfecto. Ok. Bien. Ahí está apareciendo. Sí. Supongo que ahí está, ¿no es cierto? Sí, Sí. ahí está. Sí. Mira, ok. Eso es para maximizar el tema, perfecto. Ok. Mira, primero que nada, bueno, lo que yo quería plantear acá, esto está hecho para no torturar a las personas con mi inglés, por cierto, pero como con la pronunciación me refiero. Lo primero es que hay una creciente literatura que está estudiando el financial literacy en los últimos años, y en este sentido, entonces, como que luce muy bien entregar estudios para economía emergente. O sea, básicamente se está desarrollando distintas áreas en países desarrollados, también en economía emergente, y por lo tanto, como que el concepto encaja dentro de lo que uno podría decir de los gaps que hay en cuanto a evidencia. Hay preguntas en las cuales tengo con respecto a tu estudio, porque no logro identificar bien qué es lo que tú quieres medir en concreto. Porque, por ejemplo, por la discusión que está planteada, como que hay una amplia discusión en cuanto a como que hubiera una falta de consenso en lo que es financial literacy, y sin embargo ha ido convergiendo bastante cómo se está midiendo y los usos que se están entregando. Entonces, y de hecho se están utilizando, por ejemplo, cómo elecciones de portafolio se pueden afectar por sofisticación financiera, social network, confianza, y hay literatura en esa línea. También hay medidas del impacto económico que básicamente hablan de que no basta solamente el conocimiento financiero, o sea, también hay que tener un mínimo requerido de destrezas o habilidades matemáticas, que eso también lo eché de menos en la discusión. O sea, a partir de este paper, básicamente comienzan a separar los tipos de variables que pueden llevar a una mejor decisión. En este sentido, el gran supuesto detrás, la gran correlación detrás, es que las personas que tienen un mayor financial literacy estarían tomando mejores decisiones financieras. Entonces, en ese sentido es clave que distingas bien cómo vas a medir las decisiones financieras. También hay evidencia, por ejemplo, si tú lo vas a hacer a nivel de familias, también hay
evidencia de que familias que son más ricas y que tienen mayor sofisticación financiera tienden a invertir de manera más eficiente sus recursos. Y aquí importan, por ejemplo, los años de experiencia que pueden tener, que contribuye a una mejor rentabilidad. Y en este sentido hay un trabajo que tú sí mencionas en tu revisión, que es un trabajo de Ana María Luzardi con Olivia Mitchell el 2014. Dicho sea de paso, Olivia Mitchell fue mi advisor en Wharton, en Estados Unidos, y ellas comienzan a básicamente unificar este concepto de financial literacy como una especie nueva de inversión en capital humano. Y esta idea ha sido seguida por Yapeli, Padula y varios papers posteriormente. Entonces, como que estaría aportando algo más allá que la simple educación. Hasta años previos, básicamente lo que se hacía era mirar años de escolaridad y ver cómo afectaban los años de escolaridad en la eficiencia de decisiones financieras, tanto para, por ejemplo, ahorro, decisiones de básicamente inversión, todo ese tipo de decisiones. Entonces, comentarios generales con respecto a tu paper creo que tienes que evitar un poco en la extensa discusión que tienes acerca de qué es lo que se entiende por financial literacy. En este sentido, de alguna manera se ha ido convergiendo a un consenso. Y también en el paper se menciona básicamente que hay diferencias en las prácticas también y el impacto que puede tener la estabilidad económica, pero como que no queda claro cómo lo vas a medir esto de estabilidad económica. Entonces, en este sentido, también lo que busco es que en general tienes que tener muy bien definido cuáles van a ser tus principales preguntas, como en forma específica, porque hay una batería de 8 preguntas que tú colocas, pero en el concreto como que no queda claro bien qué es lo que quieres medir. Entonces, en ese sentido, creo que hace falta como tenerlo específico para poder evaluar bien, por ejemplo, el tipo de cuestionario que tú quieres implementar. Hablas también de otras presiones en la administración del dinero, por ejemplo, pero como que tampoco es claro qué es lo que quieres realmente medir. De hecho, ahora sale, por ejemplo, en tu presentación, cosa que no está en el paper, que tú lo que quieres ver como una de las preguntas es si es que las personas disponen de 6 meses para solventar, por ejemplo, contingencias, tal como esta que está planteada del COVID. En ese sentido, eso es como algo que es un promedio, que sería interesante ver si ese promedio de 6 meses sirve para todos los países, porque depende de su contexto, pero por lo general te vas a topar con otro tipo de problemas, que es que básicamente muy poca gente tiene esa capacidad de ahorro, menos en países emergentes. Por lo tanto, te vas a topar con un problema de que la variable, la tasa de respuesta positiva a esa variable, lo más probable es que sea menor a un 10%, y con eso la significancia de tu variable pierda valor. Por lo tanto, como que de alguna manera debieras como hacer como una especie de pretesteo de las variables que quieres construir. No queda muy claro cuáles son las otras presiones, no me queda claro si es que lo que tú quieres medir son acceso o profundidad en productos financieros. Entonces, en definitiva, como que no entiendo bien cuál es la pregunta que tú quieres resolver en este paper o en este proyecto de investigación, y básicamente es difícil entonces preparar comentarios para la metodología. La pregunta también es como, ¿cuál es la contribución esperada de tu paper o tu área de investigación en lo que hay de literatura? ¿Cuáles son tus hipótesis? Como que no queda bien planteado y definido. Entonces, en este sentido, es muy relevante porque también hay que justificar mejor el por qué quieres hacerlo con Nueva León, por qué no otra ciudad de México. Puede ser por la cercanía de la universidad donde tú estás, o porque están ahí mismo, pero básicamente, ¿qué es lo que hace de distinto esta ciudad o esta región en particular? Tú también mencionas tangencialmente en tu presentación que justamente tangencialmente quieres tocar el tema de la pandemia, pero como que en ninguna parte del resumen del proyecto aparecía como ese tema de la pandemia.
Por lo tanto, como que no queda claro bien el desarrollo de lo que tú le quieres dar y básicamente hacia dónde quieres apuntar este tema de la pandemia. En este sentido, por ejemplo, hay muchos papers que están hablando de la pandemia y están haciendo, por ejemplo, metodología de diff en diff, por ejemplo. Entonces, en este sentido también sería clave, si que estás pensando algo así, también deberías tener muy claro cuál va a ser como el grupo tratado y cuál sería un grupo de control. Entonces, en este sentido es importante definir bien qué es lo que tú quieres responder con la investigación. Y en ese sentido, creo que va bien dirigida, pero claramente hay que focalizarse un poco más en el tipo de pregunta y para poder tener claridad con la hipótesis de tu trabajo. Esos son como los comentarios que básicamente tengo de tu presentación. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Solamente un comentario adicional porque estamos en tiempo ya más o menos pasado, pero agregando lo que decía José Luis, hay un tema del posicionamiento donde tú quieras llevar tu paper. Porque, claro, muchos de los comentarios que ha hecho José Luis es más de la literatura de finanzas pura. Pero si tú quisieras llevarlo a otro tipo más tirado en educación o en otras áreas que no son necesariamente finanzas puras, a lo mejor o incluso en recursos humanos, en gestión de personas, ¿cierto? Podría ser. Claro, ahí cambia un poco, pero muchos los conceptos, pero hay una ventaja en lo que te está diciendo José Luis, porque si tú tomas algunas cosas que están siendo actualmente vistas en finanzas y las llevas hacia otras literaturas, lo más probable es que incluso sea novedoso y tu paper en esas áreas sea más rompedor, sea mejor y tu disertación tenga más proyección. Y como estás todavía en esta fase de definir bien la pregunta de investigación y cuáles son los conceptos, quizás yo tomaría bien mucho lo que ha dicho José Luis recién y quizás me concentraría en algunos de esos puntos teniendo claro, porque vi ahí quién era tu profesora de guía, conversando con tu profesora de guía, ¿cierto? De dónde enfocarse más. ¿Ah? Si quieres ir a finanzas puras, obviamente que ahí el tema metodológico es fuerte y muchas de las definiciones que hablaba José Luis son muy importantes y a considerar. No, así que, pero que bien, felicitaciones, adelante con tu trabajo. Muchas gracias. Sí falta delimitar, especificar un poco más. Muchas gracias. Ricardo, dale. Lo que menciona, al no tener claridad sobre las variables que se van a medir y pues claramente el impacto que se quiere en últimas determinar a partir de esas variables, pues el tema metodológico pues no se puede estructurar de una buena manera. Pero pues tienes las observaciones de una de las personas que yo personalmente considero expertas en este tipo de temáticas. Pues como viste algo de tu revisión de literatura, pues fue la persona que acompañó a José en su doctorado en Wharton. Entonces, creo que esos comentarios que te hace José son bastante pertinentes, pero además a un muy buen tiempo. Estás en el proceso de construcción, estás justamente en todo el proceso de idear cosas y demás, y como te mencionaron Sergio y José Luis, puedes inclusive llegar a empezar a perfilar esa investigación hacia un área que está muy poco explorada y en donde eventualmente en el mediano plazo tendrías un gran impacto. Entonces, pues nada, pues felicitaciones, todos pasamos por esa etapa en algún momento y pues qué bueno que tienes esas observaciones para poder ir perfilando de mejor manera pues un proyecto que además a mí me parece súper interesante y súper pertinente además para la región, ¿no? Como dice José, el financial literacy está en los estratos altos y pues estratos altos en nuestra región no hay muchos. Entonces, hay que ayudar a generar esa cultura en los estratos que tienen menos opciones y que son los que más
vulnerables se podrían sentir ante esta coyuntura en particular, pero ante cualquier otra coyuntura que nos lleve a las situaciones socioeconómicas que está abordando el mundo, pero la región en particular por los niveles de asimetría que tiene. Y ya. Gracias. Pasamos okay. por el tiempo quizás a... Ok, ahora pasemos a Carlos. a Carlos. Todos, ¿cómo están? ¿Cómo les Gracias, va? Nuria. Hola, Carlos. Bien, Carlos. Gracias a usted. Bueno, me ayudan confirmando si ahí ya están viendo la presentación. Todo perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Andrés Díaz Restrepo. Soy estudiante del doctorado en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Mi tutor es el doctor Alberto Antonio Agudelo Aguirre. Esta tesis está en fase de propuesta. Fue ya enviada al comité curricular del doctorado para su posterior evaluación. La propuesta trata de la elaboración de una metodología para la evaluación del desempeño financiero de empresas multinacionales que realicen inversiones extranjeras de economías emergentes, ¿cierto? Esto, inicialmente voy a hacer una introducción sobre el tema. Sobre el problema es que las economías emergentes en el mundo son cada vez más importantes para su crecimiento económico y esto ha generado que a nivel mundial se genere el fenómeno de desviación de la inversión extranjera directa, ¿sí? Y esto ha generado que la inversión extranjera no se genere únicamente de norte a norte o norte a sur, sino que ya se están generando procesos de inversión extranjera directa sur-norte o incluso sur-sur. Frente a eso, aparte de esto, ha generado que esa inversión extranjera directa se genere a todo tipo de compañías, en todos los sectores y de todos los tamaños. Frente a esto se crea la propuesta de que se hace necesario evaluar el desempeño de las empresas multinacionales que realicen esos procesos de inversión extranjera directa saliente y que son originarias de economías emergentes. Frente a la revisión de la literatura, iniciamos con las definiciones de economías emergentes. Primero, podemos iniciar con el World Economic Situation and Prospect, que es una organización aliada al Banco Mundial que define las economías emergentes como aquellos países cuyo Producto Interno Bruto per cápita es inferior al de las economías desarrolladas. También la ONU ha definido las economías emergentes como aquellos países que se han desarrollado más abiertamente y han sido atractores de inversión extranjera. Frente a esto, nos vamos a orientar por las definiciones o por los listados que firmas como Standard & Poor's desde un punto de vista financiero y la Corporación Financiera Internacional para Análisis han generado listados de economías emergentes o de mercados emergentes a nivel mundial y como resultado han entrado y han salido y se ha generado un total de 155 países que se consideran economías emergentes. Actualmente, para el año 2019, Standard & Poor's generó un listado de países en América, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, en Europa, Oriente Medio y África. Listó a Qatar, Arabia Saudita, República Checa, Egipto, Hungría, Polonia, Grecia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Emiratos Árabes Unidos. En Asia listó a países como China, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Filipinas, Taiwán y Tailandia. Frente a la definición que hay sobre inversión extranjera directa, ¿sí? Podemos mirar que varios autores han definido como aquella asignación de recursos que hace una multinacional en un país anfitrión con el fin de encontrar una posición estratégica en la ejecución de actividades comerciales. Frente a esto, hay cuatro grandes razones por las cuales una empresa hace inversión extranjera directa. Una es búsqueda de recursos físicos, financieros o humanos. Otra es la detección de mercados y nuevos consumidores. Otra es búsqueda estratégica de recursos o accesos a nuevas tecnologías. Y por último está la exploración de la eficiencia en desarrollo de algunas actividades.
Ahora bien, frente a estas fenómenos de inversión extranjera, se han empezado a realizar muchas investigaciones sobre cuál es el desempeño de estas multinacionales, ¿sí? Frente a esto, algunos autores nos dicen, como Johnson y Barney, nos dicen que el conocimiento y el compromiso con el mercado produce efectos en la toma de decisiones. Esto mejora que estas empresas aumenten su desempeño, y en los modelos de internacionalización, las empresas realizan procesos para acceder a estos mercados a fin de aumentar sus beneficios a largo plazo. También otros autores nos han dicho que estos procesos de inversión extranjera directa por parte de empresas indica un aumento en su desempeño en la organización a nivel financiero, que es en el cual nosotros nos vamos a enfocar, a nivel de recursos humanos, a nivel de su administración o sugerencia estratégica y a nivel de procesos. Finalmente, la revisión de la literatura para enfocarnos qué es lo que vamos a hacer frente al desempeño financiero de compañías multinacionales. Varios autores como Cui nos afirman que identificar el desempeño financiero de estas empresas permite ubicar su posición relativa dentro de la industria, específicamente en un contexto de mercados emergentes, ¿sí? También podemos afirmar que las empresas multinacionales que emprenden procesos de OFDI con el objetivo de mejorar su posición a los inversionistas y de generar valor para la empresa. Connor también nos dice que las empresas que inician procesos de inversión extranjera directa saliente inicialmente se ven afectadas en sus ganancias por el incremento en los costos en los procesos de internacionalización, pero estos incrementos en los costos se van regulando a medida que la empresa va insertándose en esos nuevos mercados, porque por la necesidad de adaptarse y convertirse cada vez más competitiva. Frente a esto, se ha generado una propuesta, la propuesta de investigación que estoy desarrollando, y es que la globalización del capital, y en particular de la inversión extranjera directa, ha incrementado en gran medida en países emergentes. Este es un fenómeno que se viene generando desde hace más o menos 20 años. El papel de la inversión extranjera saliente en empresas multinacionales ha planteado una dinámica muy diferente para la evolución de las empresas. Ha permitido que empresas de todos los tamaños y de todos los sectores ingresen a este proceso de internacionalización, y para su desempeño se pueden tomar, como muchos lo han analizado, variables como linkage, leverage and learning, que es vinculación, apalancamiento y aprendizaje. Esta es una gráfica en la cual podemos ver cuál es la evolución que se ha generado de la inversión extranjera saliente. En la línea azul podemos ver la inversión extranjera saliente del mundo. En la línea roja podemos ver la evolución de la inversión extranjera saliente de países desarrollados. Como vemos en los últimos años, esa tendencia ha sido a la baja, pero si vemos la línea amarilla, que es la de países de economías en vía de desarrollo, vemos que va creciente levemente. El 55% a 2018 de esa inversión extranjera mundial era de países desarrollados, el 41% era de países en vía de desarrollo. Y de ese 41%, el 88,71% de esas inversiones extranjera directa era perteneciente a países de economías emergentes. Esto lo que nos demuestra es que esto es un fenómeno que a nivel mundial y que ha tomado bastante relevancia en las organizaciones. Frente al desempeño financiero en economías emergentes, ¿sí? Existen 4 razones por las cuales se ha enfocado el aumento de inversión extranjera saliente de estas empresas pertenecientes a países emergentes. Primero, las estrategias de las multinacionales para lograr la internacionalización buscando nuevos mercados. Segunda razón, cuando las empresas buscan salir o esquivar esos defectos en los mercados internos, como la desaceleración de la economía o los subsidios en algunos sectores. Tercero, el acceso de las empresas que tienen a redes comerciales internacionales, lo que aumenta el intercambio de información y exploración de nuevos negocios. Y el cuarto, no podemos desconocer
que este tema se ha vuelto política gubernamental y por ende hay organismos públicos y también organismos público-privados que se han encargado de atraer inversión extranjera como foco de desarrollo económico. Frente a esto se genera una gran necesidad, que es el análisis de inversión extranjera directa saliente, proveniente de empresas de economías emergentes, lo que muestra una brecha organizacional, ya que este proceso se ha hecho una medición más que todo a nivel país y se ha medido su impacto en el Producto Interno Bruto, se ha medido su impacto en el desarrollo económico o se ha medido su impacto en el crecimiento económico. El análisis del riesgo al cual están expuestas estas empresas son riesgos totalmente diferentes a los riesgos que asumen las empresas que pertenecen a economías desarrolladas. Y varios autores también sugieren analizar multilatinas, ¿sí? O analizar también el desempeño a nivel gerencial o el desempeño a nivel de crecimiento de valor de la empresa u otros indicadores que podemos analizar. Esta es una gráfica que nos muestra el nivel de publicaciones en revistas de alto impacto. Este es que se generó a través de Scopus y de Web of Science. Como vemos, el tema es relevante en el mundo académico porque las investigaciones y las publicaciones sobre el tema se han visto creciendo en los últimos años. Frente a la propuesta, tenemos como objetivo general formular una metodología para la evaluación financiera de las empresas multinacionales que realizan inversión extranjera directa saliente procedente de economías emergentes. Como objetivos específicos, tenemos describir las compañías multinacionales que hacen inversión extranjera directa saliente, formular un proceso explicativo del desempeño financiero de las compañías multinacionales de economías emergentes que realizan inversión extranjera saliente, sugerir una metodología para la evaluación del desempeño financiero de estas compañías y posteriormente evaluar su desempeño financiero. Frente a la metodología, hemos encontrado una posición epistemológica que sugerirá un enfoque pospositivista, ya que tiene la intención únicamente de evaluar el desempeño financiero de estas empresas, y el enfoque metodológico es de corte mixto, ya que se analizarán de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Frente a las brechas que hemos encontrado en las revisiones o que he encontrado en las revisiones de literatura, en la brecha teórica es crear una metodología que facilite la evaluación del desempeño financiero de las empresas multinacionales de economías emergentes que realizan inversión extranjera saliente, y las brechas prácticas es una metodología para evaluar el desempeño financiero de estas empresas. Frente a la población, vamos a tomar un panel de datos de 10 años en el cual vamos a analizar los reportes o los informes financieros de las empresas de economías emergentes de América, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que son países que pertenecen al listado de Standard & Poor's de economías emergentes. Y para los outbounds, las salidas, los resultados esperados de este proyecto de investigación es generar una caracterización del desempeño financiero de las empresas multinacionales de economías emergentes y que han hecho inversión extranjera directa, así como el contraste de su comportamiento a lo largo del tiempo. Una metodología que facilite la evaluación de estas empresas y una validación del desempeño financiero de las compañías como parte del proceso de valoración de inversión extranjera directa, como también ha sido sugerido por varios autores. Muchísimas gracias. Estas es nuestras referencias bibliográficas. Espero haberme tomado muy bien el tiempo. Muy bien, comento directo entonces. Sí, perfecto. Gracias por tu presentación. Te habla José Luis Ruiz, académico de la FEN de la Universidad de Chile. Y entonces voy a compartir lo que tengo de comentarios para tu paper. Espero que te puedan servir para mejorar un poco lo que llevas. Ok, perfecto. Presentación, por favor, para poder ver la de José Luis. Gracias.
Ok. Mira, lo primero es que el tema suena muy atractivo. ¿En qué sentido? En que hay mucha evidencia de inversión extranjera directa, pero no hay mucha de inversión extranjera hacia el extranjero. Un espejo, si tú te das cuenta, o sea, hay mucho de cuáles son los elementos que atraen inversión a tu país, que es inversión extranjera directa, pero hay pocos estudios acerca de la base. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante bueno este gap que se está produciendo entre lo que entra y lo que sale. Hay harta evidencia de los papers que tú haces un barrido, mucha de esa evidencia es para China, por ejemplo, que es una economía emergente, que tiene hartas empresas, hartos datos, que es bastante atractivo para el mundo entender qué es lo que lleva a China a invertir en países internacionales, pero no hay mucha para otras economías emergentes. Lo que sí también es cierto es que ha ido aumentando en los últimos años, o sea, tal como tú también lo citas en Scopus, en el Web of Science. Ahora, tú entregas una excelente y extensa revisión de literatura, pero como que sentí que también le faltaba avanzar un poco en las preguntas específicas, en resaltar la importancia y a quién le debiera importar estos resultados de tu investigación. Esas son como preguntas que uno tiene que formularse siempre a la hora de hacer una investigación. ¿Por qué es importante en este caso estudiar, por ejemplo, Latinoamérica? No solamente porque es un grupo de economía emergente y que están como aisladas, por decirlo de alguna manera, como lo establece otro paper que te voy a mencionar, que está en el tema, publicado, que faltó a tu revisión, y está publicado con países latinos. Y en este sentido, el título es como súper desafiante, ¿eh? Decir, quiero trabajar en la elaboración de una metodología. Porque y aquí uno se pregunta, bueno, no hay otras metodologías que estén ahí, ¿cuál es la crítica a lo que ya se está haciendo, como metodológicamente hablando? Entonces, en este sentido creo que, y ahí gran parte de tu análisis se centra como en las variables y en explicar este tema, pero como que en el fondo no ataca el fondo de decir justamente qué es lo que tú quieres como metodología y qué es lo que estarías criticando de otras metodologías. Entonces, como que hay un vacío entre el título de la línea de investigación y lo que tú tienes, al menos elaborado hasta ahora. Pero creo que en ese sentido, como esta es un área que está muy poco estudiada, efectivamente lo que tú hagas va a ser un aporte tanto a nivel de variables como en la metodología que tú emplees. Ahora, por cierto, la economía emergente básicamente se define en el área financiera como aquellos países que tienen bajos ingresos y con altas oportunidades de crecimiento. Y eso es muy importante porque eso evita gran parte de una discusión que tú das en el paper. Esto es un consenso que básicamente tú lo encuentras a partir del Banco Mundial. El Banco Mundial elabora muchas encuestas y estudios para motivar. ¿Por qué? Porque le preocupa el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, sí bien planteas tú en tu barrio que una de las fuentes de preocupación de estos flujos de inversión va relacionado con el crecimiento. ¿Ok? Entonces, en este sentido, yo creo que básicamente la definición ya viene dada por el Banco Mundial y de alguna manera, en ese sentido, por eso, que básicamente, ¿cuáles son las economías latinas que tienen esas características? Y por eso que tú llegas a que Standard Poor's lo que hace es básicamente dónde están hechas esas inversiones, pero la verdad es que la verdadera definición proviene del Banco Mundial y ahí es donde distingue a Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que son las empresas que tú quieres analizar. Ahora, en este sentido, sí es importante que tú logres definir cuáles son tus bases de datos que tú quieres emplear. Y en este sentido, mi sugerencia es que explores las bases de datos que tiene el Banco Mundial, porque justamente hay harta información que está homogénea en la forma de construcción y por lo tanto te permite rápidamente hacer una exploración y ahí obviamente va a estar el soporte tuyo de lo que tú quieras complementar con información financiera de estas empresas, que para eso tienes, por ejemplo, en forma más sintetizada, Thomson Reuters, puedes tener información del mismo Bloomberg incluso.
Pero mi consejo sería que partas viendo lo que tiene el Banco Mundial de base de datos. No vi una especie de aproximación econométrica a los datos que tú quieres dar, que es como parte de lo que te digo yo, que faltó como un poquito qué es lo que se ha hecho en metodología. No está claro cuáles son tus hipótesis, o sea, porque al final del día tú aquí tienes una pregunta, pero tienes que formular hipótesis que quieres responder y con una noción de hacia dónde quieres llevar la discusión. Bueno, mucho de lo que se ha hecho en investigación y los determinantes de esta inversión extranjera hacia afuera se ha focalizado en firmas de economía desarrollada y básicamente está la idea de que estas firmas van al extranjero a buscar ganancias financieras, como tú bien lo dices, de estos mercados. Está el incentivo, por ejemplo, a generar valor a las capacidades específicas que tienen las firmas y el desarrollo de expertise. Hay un paper que también te recomiendo leer, que es un paper de CHIE del 2019, que habla de la aspiración social de los managers, como parte también, por cierto, que tú mismo quieres enfocarte en el lado financiero, pero como un vecino cercano, si es que te interesa explorar, está este rol que tienen los managers en querer como mostrar su desarrollo, la expansión de la empresa. Otros papers se enfocan en la capacidad de aprender y básicamente tener mejora en productividad, en la competitividad internacional, o sea, colocar, por ejemplo, su producción en un país externo y con eso bajar los costos de producción. Si es que el costo de mano de obra en sus países son muy caros, por ejemplo, o aumento de productividad, dado que el país donde se están instalando cuenta con mejor tecnología o, por ejemplo, un factor que es fácil incorporar en los modelos es el nivel educacional. Justamente si tú te vas a la definición también del Foro Económico Mundial, ellos lo que plantean ahí es que uno de los grandes promotores de la competitividad está asociado con la calidad profesional de la mano de obra. Entonces, en este sentido, hay muchos países que están decidiendo ir a colocar flujo al exterior para aprovechar esta ganancia en productividad y competitividad que se traduce en forma posterior. Te sugiero este paper que está hecho con economías latinas, que no está citado en tu revisión de literatura, que un poco hace este mismo análisis y enfocándose particularmente en la productividad laboral, utiliza variables como por ejemplo el foco que tienen las empresas en invertir en extranjero y eso lo miden como el porcentaje de los ingresos que tienen de ventas desde los mercados extranjeros, como una proxy. ¿Ok? También tienen una medida de cómo están ellos valorando el invertir afuera, y ahí hay que entrar en el paper para ese detalle, y hay otras variables como la edad que tiene la empresa, cuánto tiempo lleva exportando, la cantidad de empleados que tiene, si usa o no usa intermediario, y corrigen como hay diferencias, que esto tampoco está planteado en tu trabajo, o al menos yo no lo vi, como que habrían diferencias entre los países y por lo tanto súper sano corregir por efectos fijos, por ejemplo, a nivel de país. Finalmente hay otro paper que también te recomiendo ver, que es de Stoen y Moore, el 2016, donde ellos hablan de los vacíos regulatorios, que también hay empresas que deciden instalarse con inversión en el extranjero para beneficiarse de diferencias regulatorias, ya sea, por ejemplo, en la calidad de la gobernanza, que es un poco lo que analiza este paper, que se refiere, por ejemplo, a indicadores de corrupción, indicadores de, por ejemplo, calidad regulatoria, el ambiente en el cual se están insertando, porque van a haber diferencias culturales, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto las empresas lo que buscan es maximizar ese beneficio. Si hay diferencia en el tratamiento de los impuestos, si hay diferencia, por ejemplo, en la calidad regulatoria que les permita, por ejemplo, tener más estabilidad en ciertos países. Eso puede llevar, por ejemplo, a que decidan colocar, por ejemplo, supón un hub en un determinado país de Latinoamérica y no en otro. Como ha pasado en su momento, por ejemplo, está instalado Intel en Costa Rica, pero en su momento también pensó en Chile, por ejemplo, por poder acceder a menores tasas de interés en los préstamos, la estabilidad económico-política que tenía, con la diferencia en que como no encontró que tenía un beneficio adicional por la vía tributaria, no se instaló en Chile. Entonces, creo que tu trabajo es muy interesante,
creo que hay poco explorado y eso es como un gran incentivo que tú tienes para hacer un trabajo de calidad y más que, bueno, no sé, como sugerencia, yo trataría de mezclar que lo que hay entre metodología, que es lo que plantea tu título, que por cierto no lo vi desarrollado, y sí vi un poco más de análisis de los determinantes, que por cierto como que en algún momento se confundían con lo que era inversión extranjera directa. Es cierto que es como hay un grado de espejo entre el uno y el otro, pero lo que tú quieres estudiarlo es desde el origen hacia afuera. Pero te insto a seguir, creo que es un tema que es bastante novedoso en el sentido de lo poco explorado que está y que justamente beneficia mucho a las empresas que están situadas en Latinoamérica. Así que felicitaciones por tu trabajo que estás desarrollando. Esos son mis comentarios. Muchísimas gracias, doctor. Mi amor. A ver, Ricardo. Hola, Max, ¿cómo estás? Carlos, yo también pues me siento muy complacido de la temática. Yo tengo alguna afinidad con esa línea. Igual, me uno a los comentarios que hace José Luis. El tema de economías emergentes no está tan extensamente estudiado, particularmente el caso en América está muy poco estudiado. El tema de multilatinas, pues lo trabaja muy fuerte pues, algunos conocidos nuestros que también habrás revisado, Álvaro Cuervo Cazurra, están los Fury en Brasil, etcétera. Pero el abordaje que le estás dando me parece interesante. A las bases de datos que te sugiere José Luis, yo le agregaría que pudieras revisar EMIS, tiene información financiera de las empresas que puede ayudar a profundizar un poco más en el tema. Y sí es súper importante y creo que en algún momento off the record lo hablamos con respecto a la metodología. El identificar el gap está bien, pero también mirar qué aproximaciones metodológicas hay y cuál sería una propuesta alternativa para poder evaluar ese tipo de situaciones y pues claramente los papers que te sugiere José Luis pues dan una base importante para mirar qué se ha hecho y sobre eso que se ha hecho construir o proponer algún método alternativo para poder hacer el abordaje. Me inquieta un poquito el periodo a evaluar y el número de países para que pudiera ser, pues digo, estadísticamente significativo. Debería tener un número de firmas importante por cada país. Y si lo pensamos desde esa lógica, no es que tengamos muchas firmas que hagan Outward FDI en la región. Entonces, no sé si tal vez, ya eso es un tema muy, muy puntual del tema metodológico, tal vez cuando estés diseñando la metodología, tengas que hacer un balance adecuado entre la temporalidad que estás revisando, el número de firmas que vas a tener por cada país efectivas con datos reales que puedes trabajar, que no tienes gaps, porque ese es otro de los problemas importantes que hay, que no tienes gaps, que te dé la robustez estadística que se requiere para un análisis de carácter cuantitativo. Bien por la revisión de literatura, una de las cosas que mencionaba José Luis también, yo creo que el paper de Matthews, el de 2006, el de Dragon Multinationals, de Linkage Leverage Learning, te puede ayudar a definir cuáles son las hipótesis que deberías o que podrías trabajar, ¿sí? Para saber en dónde te paras efectivamente, para decir, bueno, estos son los lineamientos y esto es lo que en últimas voy a querer corroborar o no a partir del estudio. El por qué salgo por apalancamiento, salgo por conocimiento, salgo por recursos, salgo por mano de obra calificada, salgo por presiones internas también, ¿no? Mi entorno se volvió hostil, entonces me tengo que ir, sí, para poder delegar como esa robustez desde el planteamiento teórico, llevarlo a través de hipótesis a poder definir las variables que quieres ya en últimas analizar y así adecuadamente el modelo metodológico que quisieras proponer para
para llevar a buen término la investigación. Pero al igual que José, pues yo igual te felicito, me parece un gran tema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad ¿No, que Max? vamos ahí con la propuesta. Lo que ustedes dicen es muy cierto. Cuando uno mira publicaciones de inversión extranjera saliente, el 90% de las publicaciones son de empresas de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ese estudio está muy cubierto. Y cuando miramos de economías emergentes, hay muchas investigaciones a nivel de empresa, pero de China, ¿cierto? Entonces eso ha dejado desatendido un gran número de países y un gran número de empresas de países y países que tienen características totalmente diferentes. Entonces eso es lo que buscamos. Perfecto. Max, un saludo para ti también. Hola Sergio, Ricardo, José Luis, Carlos, ¿cómo están? Disculpe que entré tarde, pero Max. cerrando Está bien, Max. Muy bien. cerrando el semestre y bueno, con mil cosas. ¿Cómo estás, Carlos, Andrés? Dale, pues. Lamentablemente no pude No te estar en el preocupes. principio, pero bueno, poco a poco. Max, muchas gracias. Oye, por beneficio del tiempo y siguiendo con el schedule, estaríamos cerrando esta sesión. Agradecemos Y mucho arrancando a los la otra. presentadores, a Carlos y a Nuria, sí, a Ricardo, por cierto, y a José Luis por sus comentarios. Ya tienen el contacto. Les agradecería que me compartieran la revisión del doctor José para verla con tiempo y con más extensión. Perfecto. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Muy amables. Qué bueno verte, José. Nos salimos Oye, de aquí. gusto en verlo. Y nos Muchas vamos gracias. a la 4.2. 4.2. Nos vamos a la 4.2. Bueno, hasta luego. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias a todos, gracias a los que Un están. comentario. A los dos que presentaron, les pido que me envíen un mail a ese correo de la FEM para enviar el comentario. Ok, le vamos a decir en la otra reunión Listo. también. Los compartimos. Gracias, José. Eso. Que estés viendo, bueno, Ricardo. Gracias. Max. Vale. Sigo viendo ahí. Nos vemos en la otra.